sea subida al rato. Igual traigo un material nuevamente para compartir y vamos a compartirla. Aquí la tenemos entonces. Y empezamos. Bueno, digamos que esta sesión es como un reforzamiento de la clase pasada, que fueron conceptos con determinadas ilustraciones y por ahí unos 2, 3 problemitas, pero que se dieron ya las ecuaciones. Desde luego que eso debe tener un origen, un análisis, para que así tengamos pues todas las bases necesarias para poder abordar y resolver cualquier problema que se nos presente más adelante. Bueno, entonces en un tema que cinemática rectilínea, pero vamos a hablar de movimiento continuo, que está relacionado con lo que ya vimos, posición, desplazamiento, trayectoria, que es un vector de posición, velocidad y aceleración. Todas estas pues tienen un origen analítico, físico y analítico, para ir generando las ecuaciones que vamos a usar. Bueno, pues aquí tiene que partir de algo, de un concepto físico. Y por ejemplo, aquí dice que el movimiento continuo va a suceder cuando afirmamos que la velocidad es constante. Es decir, como ya vimos, que a velocidades, si la velocidad es constante, en tiempos iguales se va a recorrer distancias iguales. Muy bien. Entonces estamos afirmando que no cambia ni su valor. En este caso, su valor se le puede llamar módulo, rapidez o celeridad. Y ni la dirección del movimiento. Es decir, continuo, va continuamente moviéndose. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que ya vimos, que es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Bueno, un caso particular podríamos llamar. Más adelante vamos a ver otros casos. Un ejemplo claro son las puertas, por ejemplo, corredizas de un ascensor, que generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Como también puede ser esta ilustración. Tenemos aquí otro ejemplo del tipo de movimiento. Puede ser esta moto en línea recta. Vemos aquí cómo se va moviendo, el vector velocidad no crece, es el mismo, y va sobre una línea recta. Entonces es un caso pues también representativo en movimiento rectilíneo uniforme. Y obviamente el módulo pues es el cuánto vale, ¿no? A cuánto va, ¿sí? Generalmente así lo expresamos. Entonces, en este tipo de movimiento sucede lo siguiente. Ahí vienen ya las características físicas. El espacio recorrido es igual al desplazamiento, ¿sí? Una cosa es espacio, en otras condiciones, espacio recorrido es diferente a desplazamiento en otro tipo de movimiento. En este coinciden. Otro aspecto, en tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Entonces, la celeridad, o sea, ¿cuánto va acelerado? Bueno, es una cantidad fija o bien puede ser cero, que no está cambiando con el tiempo, con la posición, etc. Bien. Esto se puede graficar en el movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Aquí lo vemos. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. Aquí nos está diciendo. Nada más para este tipo de movimiento. ¿Cómo lo medimos? En el sistema internacional en metros por segundo, como ya vimos los ejemplitos anteriores, o en sus cursos que ya han llevado de física de preparatoria. Bien, eso es en cuanto ahora vamos a la posición. Ahora sí, más técnicamente que lo que habíamos comentado.
descriptivo de manera descriptiva en la clase pasada. Entonces la posición se define mediante un vector de posición, aquí estamos hablando vector de posición R, que tiene un punto inicial que está aquí referenciado con O, y como un punto P, que es donde termina ese vector. En un movimiento rectilíneo, la dirección de R es siempre a lo largo del eje S, es decir, coincide la trayectoria con el vector, como vemos en esta gráfica. Para el análisis es conveniente representar R por medio de una escalar algebraico S. Es decir, encontramos su magnitud. En este caso, S me está diciendo cuánto vale, cuánto mide, ¿sí? Y lo representamos por S, la magnitud en este caso de R, que representa en este caso la coordenada de posición de la partícula, es decir, cuánto mide de O hasta P, me lo dice S. Eso es lo que... Entonces aquí puede ser que la posición también, o sea, cuánto está recorriendo, puede depender si ya en un caso diferente o más bien en un intervalo de tiempo. Bueno, ese intervalo de tiempo, entonces aquí tenemos, aparece. Y hasta ahorita seguimos dando estas formulitas, pero no hemos dicho de dónde vienen. Bueno, pero las podemos usar. Si quiero una posición final, pues voy a decir, bueno, ¿cuánto vale X al final? X0, y qué velocidad lleva la partícula y cuánto de tiempo va a moverse. Como por ejemplo el caso de la clase pasada, que veíamos del autobús y de un coche. Bueno, por ahí usamos estas formulitas. De donde X es la posición inicial, o sea, punto de partida. B es la velocidad que tiene este cuerpo, a qué velocidad iba, se decía. Y el tiempo, que es el intervalo digamos, el T es el intervalo de tiempo durante el cual hay movimiento. Entonces, esto es lo que conforma pues esta fórmula, que la vamos a decir un poquito más adelante. Se observa pues que X representa en la ecuación 2,2 la posición. ¿Sí? Ahora, el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo, dicho intervalo a veces también lo denotamos por T o bien por delta T. En cualquiera de los casos, T es igual a delta T, que es igual a tiempo final menos tiempo inicial, siendo estos pues los instantes inicial y final. Podemos representar esto cuando estamos relacionando, en este caso, posición con tiempo. En realidad el vehículo se está moviendo de X0 hacia X, como lo acabamos de ver. Pero aquí, como lo estamos relacionando con tiempo, entonces estamos generando como si fuera, en realidad no se está moviendo así la partícula, sino que cuando estaba por acá, ha transcurrido este tiempo. Es decir, si bajo para acá. Cuando está por acá, ha transcurrido este tiempo. Y eso es lo que estamos graficando aquí. Pero no significa que la partícula se está moviendo aquí. En realidad se está moviendo de X0 hacia X, como lo acabamos de ver en las gráficas anteriores. Desde luego que esto, al encontrar una recta con cierta inclinación, ¿sí? Aquí quiere decir que está variando de manera constante. Quiere decir que en tiempos iguales se están desarrollando distancias iguales. Entonces estamos en el movimiento rectilíneo uniforme, que repito otra vez, así se está moviendo en realidad la partícula. Bueno, si estamos aquí, nuestra referencia de posición de aquí para arriba es positiva, ahora aquí está nuestra, es decir, más bien aquí está nuestra referencia. Pero resulta de que cuando estaba aquí, ya ha sucedido un tiempo, lo contrario de aquí. Ahora resulta que está regresando hacia una posición, digamos, inicial.
Es decir, está como de regreso de la posición final a una posición inicial. Entonces significa, es como decir que ya dio la vuelta al móvil y está regresando a su punto original. Eso es lo que me está representando esta gráfica, por una descripción que le estamos haciendo. Entonces la inclinación de la recta de la gráfica depende de la velocidad, o sea, es decir, en este caso de si voy muy rápido, pues va a descender, esta gráfica estaría mucho más vertical, buscando la verticalidad. Y si voy muy lento, transcurre mucho tiempo para que me desplace poco. Eso es lo que quiere decir esta nota. La inclinación me está diciendo muy rápido o muy despacio. Entonces, a mayor pendiente, mayor velocidad. Es decir, esto. Si estuviera para acá, se está moviendo rápido. Aquí podemos decir se está moviendo lento. Por otro lado, se recuerda que se puede deducir de esta gráfica de aquí, de la fila superior, teniendo en cuenta que la distancia recorrida coincide con el área encerrada entre los ejes X y la línea que representa la velocidad en el intervalo de tiempo considerado. La clase pasada vimos, pues, de que hicimos un cálculo gráfico, que tomamos áreas. Bueno, esto es lo que estamos nuevamente repitiendo aquí. Pues en nuestro caso estamos llamando tiempo. Aquí esto que hay debajo, aquí está la distancia recorrida, tiempo. Entonces esto lo vamos a ampliar más adelante. Nos vamos con el concepto de desplazamiento. Ahora, ¿qué es? El desplazamiento de la partícula se define como un cambio de posición de la partícula. Por ejemplo, si la partícula se mueve de P a P' en la figura 2.7, a ver, está esta figura, la que tenemos, creo que sigue más adelante, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Entonces estamos viendo de que se mueve de P a P'. ¿Cuánto se desplazó? Un delta R. Eso es lo que nos está indicando esta nota. Va de P' a P. Entonces esto lo podemos denotar como R' menos R. Y se utiliza un escalar algebraico para, si se utiliza pues un escalar algebraico a delta R, se obtiene entonces a través de que delta S va a ser igual a S final menos S inicial, que es lo que tenemos representado aquí. Es decir, aquí está S final, todo esto, y si S inicial es 0, pues aquí está automáticamente delta S, va a ser igual a S'. Aquí delta S es positiva, ya que la posición final es a la derecha de la que inicialmente tenía la partícula, es decir, cuando S' es mayor que S. Aquí está S', entonces aquí hay un delta S, aquí está. Es positiva porque va a la derecha. Asimismo, si la posición de la partícula es a la izquierda, entonces delta S sería negativa. Es decir, de estar más lejano se hubiera acercado al origen, pero se hubiera movido en sentido contrario. En ese caso le decimos que se movió de manera negativa. Bueno, ese desplazamiento es moverse de un punto a otro. ¿En qué cantidad? Si es vectorial, en un delta R. Si es escalar, en un delta S. Estos conceptos son muy utilizados ya en cálculo diferencial e integral. Bueno, ahora viene el concepto de trayectoria. Es la línea que une todas las posiciones seguidas por el cuerpo. Se puede clasificar en curvilíneas y rectilíneas. La trayectoria, por ejemplo, en esta figura 2.6 es la curva que va desde el punto X0 hasta X final, desde aquí hasta aquí. Pero describiendo una trayectoria curva.
Entonces, la trayectoria es por dónde viajamos realmente, ¿sí? Entonces, esta es su trayectoria. Y desplazamiento, como ya vimos, es el punto, la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Muy bien. Por allí, entonces, digamos que la trayectoria es el camino que seguimos. Por ejemplo, de una carretera. Sabemos que, vamos a suponer que aquí estuviera Tuxtla Gutiérrez y aquí San Cristóbal. Son dos puntos que los uno en línea recta. Ese es cuánto me desplacé. Pero en realidad no viajamos así. Viajamos aquí. Y este es el kilometraje que mide el automóvil en el que viajamos. Y eso es lo que nos dice, bueno, de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal hay tantos kilómetros, siguiendo la trayectoria. Es decir, si voy a viajar, por ejemplo, en un automóvil. Pero si, por ejemplo, fuera en un helicóptero, pues no voy a llevar esta trayectoria. Lo más conveniente es que viaje de acá para acá. Entonces, la distancia recorrida va a ser muy diferente aquí que la que haríamos en tierra, ¿verdad? Son diferencias. Entonces, esto es lo que llamamos entonces la trayectoria por donde recorremos la distancia que finalmente me genera un desplazamiento. La distancia recorrida es lo que marca, digamos, si tenía un kilometraje el auto, tomamos esa lectura a la salida y tomamos la lectura al llegar al punto final, esa es la distancia recorrida. Que 80 kilómetros, que 60 kilómetros, etcétera, depende de dónde vamos. Entonces vean que son conceptos que tenemos que entender totalmente, ahora sí, con un dominio pleno. Que hablemos correctamente o nos refiramos correctamente a las cantidades físicas. Muy bien. Seguimos entonces con los conceptos. Entonces la distancia recorrida corresponde a lo que decía ahorita, la longitud de la trayectoria, que son los kilometrajes que marca, por ejemplo, un auto. También es conocida como camino recorrido, como lo vimos ahorita en la figura 2.6. Está dada por la longitud de la curva que une los puntos X0 y X final. Es una magnitud escalar y se mide en las unidades de longitud, que pueden ser metros, kilómetros, depende de las unidades que se decidamos medirlas. Muy bien. Otro concepto, vector de posición. Se define como una cantidad vectorial o vector como aquella para la que es necesario especificar tanto su magnitud o módulo con las respectivas unidades como su dirección también, módulo y dirección. Todo esto con las unidades, el módulo, igual, si son distancias, si es velocidad, etcétera. Pero en este caso, como es vector de posición, estamos hablando de cantidades de distancia. Entonces se dará en metros, en pies, etcétera. Entonces la unidad de medida de posición en el sistema internacional es el metro, denotado por m. Como todo vector, el vector de posición en física cuenta con un módulo, dirección y sentido. El módulo del vector posición es la distancia que separa al cuerpo del origen del sistema de referencia. Para calcularlo se utilizan las siguientes fórmulas. Entonces, por ejemplo, el R es un vector de posición que depende de las direcciones. En este caso, si estamos hablando del espacio, hay tres direcciones, el X, el eje X, Y y Z. Pero lo acompañamos de vectores unitarios y JK, que son los que nos dan dirección sobre los ejes correspondientes. Bueno, más detalladamente, pues ya si lo hablaremos o lo ampliaremos esto. Ahorita vamos a ver nada más algunos casos. Si quiero conocer el módulo o cuánto es la medida o cuánto mide ese vector, tomamos las partes escalares que son X, Y,
y z, que por Pitágoras dice que es la raíz de los cuadrados de las componentes. Y esto es la magnitud del vector. Las siguientes gráficas pues nos representan esto que acabamos de comentar, o que acabo de comentar. Si por ejemplo tenemos el origen que va a tener 0, 0, 0, si está en el espacio, y luego un punto que está localizado en las coordenadas x igual a 4, y igual a 3, z igual a 2, es decir, hago un recorrido aquí en x, 1, 2, 3, y, bueno, aquí está x, 1, 2, 3 y 4, aquí está la coordenada 4. Luego aquí hay 3 en y, 1, 2 y 3. Aquí está la coordenada 3. Luego observamos que en Z hay 1, 2, que lo trazamos de manera paralela y ya tenemos el punto, sus coordenadas. Unimos el origen en este sentido y este es el vector, la magnitud del vector R. Encerrado aquí en valor absoluto, me está diciendo que es magnitud, es decir, cuánto mide de O a este punto, si está en el espacio. Si está en el plano, pues aquí nada más es más sencillo. Me está diciendo que hay 3 unidades en la dirección X y nada más una en la dirección Y. Unir estos dos puntos me generan ese vector y aquí tenemos entonces, ¿cómo voy a obtener la magnitud de este vector? Como dice aquí la ecuación y como dice aquí la ecuación. Entonces esto quizá ya los han trabajado, pero bueno, por mencionar algún caso particular. Tenemos entonces que si la partícula experimenta la disculpa por este sonido, tenemos lo que se llama una velocidad media. ¿Sí? Una disculpa, vamos a retirar esto. Bueno, continúo. Dice pues, si la partícula experimenta un desplazamiento delta R de P a P' durante un intervalo de tiempo, como vimos en la figura 2.7, la velocidad media de la partícula durante dicho intervalo de tiempo es. Entonces, esa velocidad media no es más que desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento lo denotamos pues como delta R. Y un desplazamiento, el tiempo como un delta t. Eso me va a producir la velocidad media. ¿Por qué? Porque aquí no me está diciendo cómo fue la trayectoria, sino más bien el cambio de posición y el tiempo transcurrido para que suceda ese evento. Entonces nada más esta división y esto es lo que me está representando la velocidad media. Ahora, si se toman valores cada vez más pequeñitos de delta t, entonces delta r también tiene que disminuir porque entonces en consecuencia la velocidad instantánea se define, nos va a llevar entonces este proceso de hacer cada vez delta r más pequeños a recorrer distancias menores, hasta que cuando llegamos a un límite en que delta t prácticamente es cero, ¿sí? Muy cercano a cero, entonces delta r aquí es delta t, ¿sí? Entonces ya llegamos a representar de esta manera nuestro análisis, o bien usar ya la herramienta, en este caso el cálculo diferencial. Entonces a esto en lugar de delta R ya le llamamos diferencial de R entre la diferencial de θ. ¿Y eso a qué me va a producir? Pues una velocidad que le llamamos instantánea. En cada instante, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Entonces al representar B como un escalar algebraico, esta aquí, entonces de ese entre delta t, que son las formulitas que usamos y que vimos que se podía representar el delta R como delta S. Aquí entonces la derivada de R lo estamos llevando de manera ya algebraica escalar. Pues, esto sería vectorial
y esto es escalar. ¿Para qué? Esto me va a dar cuánto vale o cuánto es la velocidad de manera escalar, y esto me lo daría en forma vectorial. Bien. Esto me va a producir, entonces tenemos gráficas por ejemplo, si la velocidad es de tipo constante, con movimiento rectilíneo uniforme, pues la velocidad, aunque transcurra el tiempo, es la misma. Es todo lo que ya habíamos comentado la clase pasada. Pero ahora, ¿qué gráfica es la que le corresponde? Esta, si es de tipo, digamos, positiva. Y si es negativa, pues va ahora sí como de regreso la partícula. Pero pasó de la parte superior de referencia a la parte inferior. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la representación de gráficas de velocidad de tipo constante, donde x0 es la posición inicial, velocidad es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento y t el intervalo de tiempo en el cual se está moviendo. Entonces aquí está el intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, que nunca cambió su pendiente, esa velocidad. Nos vamos ahora con la aceleración. En el ejemplo descrito en la figura 2.5 anterior que vimos, de que la velocidad no tiene por qué ser constante, ya que puede disminuir o aumentar en la medida que transcurre el tiempo. La aceleración es la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. Ah, bien. Entonces, aceleración es igual a variación de la velocidad en la unidad de tiempo, que algebraicamente lo denotamos así, como en este caso, ¿qué me va a producir? Una aceleración media. Es decir, que tengo una velocidad inicial menos, final menos una velocidad inicial. Aquí estamos hablando como un delta V. Y un tiempo final menos un tiempo inicial como un delta T. Entonces la aceleración no es más que delta V entre delta T. Vamos a ver más adelantito que esto también nos lleva a una derivada. Pero este es el concepto de aceleración. Bien, la velocidad y posición como función del tiempo. Ahí es donde vamos a empezar a deducir algunas fórmulas. En este caso, delta V representa la variación en la velocidad durante el intervalo de tiempo delta T, es decir, que delta V es velocidad final menos velocidad inicial, como se indica en esta figura 2.8. Aquí tenemos esta velocidad final y esta velocidad inicial. Y lo tenemos, sería delta V. Si la aceleración es negativa, entonces cambia el sentido y vemos que aquí hay aceleración a la derecha, aquí a la izquierda. Entonces aquí está V' y aquí está V, y entonces aquí estamos hablando ya de una aceleración negativa. Bueno, pero también necesitamos que la aceleración instantánea es la aceleración de un móvil en cada instante o en un determinado punto de la trayectoria. Se determina tomando valores cada vez más pequeños delta t y los correspondientes valores cada vez más pequeños de delta v, de manera que entonces, que si hacemos, agarramos intervalos cada vez más pequeños, ¿de quién? Del tiempo, haciéndolo tender a cero, entonces ya estamos hablando de un límite. Y utilizamos, en este caso, si utilizamos escalares algebraicos, entonces este es el concepto. Y este ya es el análisis, digamos, algebraico. De tal manera que si hago que delta V lo voy a representar como una derivada y delta T como una derivada, entonces ya la aceleración nos quedó determinado por como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y entonces aquí tenemos una ecuación que es muy útil para la solución de problemas.
Sustituyendo esta ecuación, en la ecuación 2.8 que ya vimos que la velocidad era igual a ds en dt, entonces si volvemos a derivar a ds en la 2.8, vimos que ds en dt era velocidad, y si vuelvo a derivar ds en dt, entonces estoy también llegando a la misma fórmula de aceleración. Es decir, si tengo desplazamiento y derivo, tengo la primera derivada, me va a dar velocidad. Con respecto al desplazamiento, si vuelvo ahora a derivar la velocidad con respecto al tiempo, obtengo aceleración. Eso es lo que nos están diciendo estas dos ecuaciones. Bueno, si en un intervalo de tiempo de la aceleración instantánea se mantiene constante, entonces la aceleración media es igual a la instantánea en dicho intervalo de tiempo. En este caso decimos que es un movimiento uniformemente acelerado. Ahí viene el primer caso, ¿verdad? O sea que la aceleración es de tipo constante. Y esto nos da entonces el inicio a ciertas deducciones. De tal manera, pero acuérdense que estamos hablando de aceleración de tipo constante. Si no, no funciona para problemas que no lo sean, que no tengan como aceleración de tipo constante. Entonces, es posible establecer una relación diferencial que representa el desplazamiento, la velocidad y la aceleración a lo largo de una trayectoria, eliminando el diferencial de tiempo de t. Es decir, vamos a hacer algunos pasos algebraicos en las dos ecuaciones 2.9 y 2.10. Para esto es preciso darse cuenta de que si bien es posible establecer otra ecuación, esta no será independiente de las ecuaciones anteriores que son las 2.9 y 2.10. Es decir, si b es igual a la derivada de s en dt, por lo tanto, si yo quiero despejar dt, ¿qué hago? Pues nada más hago la modificación, es decir, dt se vaya para acá y b se venga para acá, que es lo que tenemos aquí. Ahora, acabamos de ver que la aceleración es la derivada de b respecto de t, de modo que ahora, ¿a quién voy a reemplazar? dt, aquí este dt en el denominador. Entonces, la derivada de b queda como está aquí arriba, pero dt lo reemplazo. ¿Qué sucedió allí? Que ya no dependo del tiempo, sino ahora estamos hablando de desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que este ds, aquí esta b se va como a multiplicar a db, y esta ds se va a multiplicar aquí de este lado a a. ¿Sí? Es decir, si ya tengo b, esto se iría como b de b aquí arriba, y ds lo tendría aquí como denominador, pero no lo necesito allí. Entonces lo pasamos a la izquierda. Y entonces esta ecuación que tengo aquí es esta misma. Y esta que me está diciendo que la distancia es función de la velocidad. Es decir, entre más velocidad lleve, voy a recorrer más distancia, conservando una aceleración de tipo constante. ¿De acuerdo? Entonces, eso no hay que confundirlo más adelante. Esto nos va a llevar a unas formulitas que sin duda ustedes ya las han usado en física. Pero aquí lo que estamos haciendo es dar un origen a esas ecuaciones y no que nada más rellenemos estas formulitas, que si no las he entendido correctamente, puedo cometer errores en que algún problema que no le corresponda, este tipo de ecuaciones lo querramos usar y estaríamos en un error, razón por la que estamos entonces replanteando estas ecuaciones. Porque estas generalmente nos los dañan como una receta. Y luego nada más vemos si aplica y si da para los datos, en fin, que nos están dando. Pero a veces no hemos comprendido exactamente
qué es lo que estamos resolviendo y cómo lo estamos resolviendo. Entonces estamos en el momento ahora de no memorizar, sino más bien de deducir, de interpretar y de plantear, etcétera. Bueno, entonces tenemos un caso, velocidad como función del tiempo. Entonces, integrando esa aceleración de tipo constante que sabemos, derivada de v, esa aceleración, pero aquí vean que tiene una c, dice que es de tipo constante. Suponiendo entonces inicialmente que b es igual a b0 cuando t es igual a 0. Bien, eso nos lleva entonces al modelo que ya tenemos aquí. Aquí, más bien derivada de b es igual a dt. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es ya llevar o dejar la velocidad en función, en este caso, del tiempo. ¿Por qué? Porque aceleración es constante. Entonces estamos replanteando, pues, aquí esta. Uh-huh. Bien, esta es a la que deducimos. Y esta es la que teníamos anteriormente. Bien, entonces aquí ya tenemos yo lo que necesito es encontrar la velocidad con una condición inicial que sería v0 y v final. Aquí tengo una aceleración, pero respecto del tiempo voy a hacer el cambio de la velocidad o del cuánto vale la velocidad. Entonces el tiempo está transcurriendo de 0 a t. Todos sabemos que esta derivada de b me va a generar una b aquí, cuyos límites van a ser b0 y b. Que una vez esa b que obtuve de la integral, lo reemplazo y ya tenemos estos términos. Esta aceleración es de tipo constante, lo podemos sacar de la integral si hubiéramos querido. Y luego aquí nos va a aparecer una t, pero esa t tiene límite 0 a t, por lo tanto va a ser t menos 0. Y ahí tenemos entonces una fórmula, la solución de esta integral. Pero generalmente nos dicen, bueno, ¿cuál es la velocidad final que tiene un móvil después de que transcurrió un tiempo y que está acelerado de manera constante? Entonces despejo la b y me queda como velocidad inicial más aceleración, pero de tipo constante por tiempo, ¿verdad? Esto es una de las fórmulas que ya hemos utilizado, pero que ahorita le estamos dando un origen, de dónde viene y por qué se usan, de las formas en que sean correctas. Posición, otra fórmula, como función del tiempo. Bueno, teníamos que al integrar b de b, teníamos que ds es igual a dt, me va a dar velocidad. Pero como acabamos de encontrar ahorita, que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración constante por tiempo, entonces estamos reemplazando la b aquí. Suponiendo que en un principio s es igual a 0 y t es igual a 0, entonces aquí tenemos ahora esta misma ecuación, pero lo que es lo que me interesa, despejo ds, que es lo que tengo aquí, y b dt, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces B es lo que ya deducimos en la otra formulita, la anterior, ya quedó en función de B0 más aceleración constante por tiempo. Y aquí tenemos entonces el dt, que es este de aquí. Sabemos que al integrar esto me va a generar S final menos S inicial, porque aquí va a haber una S con estos dos límites. Me va a dejar estos dos términos. Aquí tenemos que la velocidad inicial que está variando desde los dos tiempos, desde el 0 hasta t. Que la aceleración, en este caso, ¿qué sucede? Que aquí tenemos tiempo, al integrar va a ser t cuadrada sobre 2. Y el tiempo inicial es 0. Esto nos condujo entonces que si quiero saber la posición final de un cuerpo, lo despejo. Y ya esto pasará a la derecha, como lo vemos, con signo positivo.
Esto es cero, entonces velocidad inicial por tiempo, y más un medio de esa aceleración, que es estos términos. Obviamente, repite aquí que se trata de aceleración de tipo constante. Si no, no la puede usar. Y vamos con otro caso, determinación de la velocidad como función de la posición. Allí es donde estamos quitando el tiempo. Nos quedó pues esta ADS es igual a BdB deducida más hacia al principio. Entonces, suponiendo pues de que hay condiciones iniciales, que hay B es igual a B0, NS igual a S0. Aquí lo que nos interesa es integrar este lado, aquí ya está arreglada la ecuación, y B de B es igual a ADS. Pero ahora me interesa el calcular cuánto, entonces integramos. Entonces esta B, al integrarla me va a dar velocidad al cuadrado sobre 2, que al sustituirle sus límites, entonces lo sustituimos por velocidad final, el primer término, y el segundo límite por la velocidad inicial. Y ya nos quedó entonces esta integral de la izquierda. Sacamos a esta aceleración constante como una constante. Aquí al integrar de S me va a quedar una S, cuyos límites son S final menos S inicial, que es lo que tenemos aquí, reemplazada esa S. Entonces, como generalmente igual nos piden cuál es la velocidad cuando se ha movido la partícula en una determinada distancia, aquí esta fórmula me lo permite resolver. Aquí este 2, pues ya pasó multiplicando. Si multiplicamos esto primero, aquí se vuelve 2AC S menos S0, que es este término. Y ya nos quedó velocidad final y menos velocidad inicial, que esa velocidad inicial ya lo pasamos a la derecha con signo positivo. Y entonces ya hemos hecho las deducciones de las fórmulas siempre y cuando esta aceleración sea de tipo constante. Concluimos con los siguientes comentarios. Esta ecuación no es independiente de las ecuaciones 2.9 y 2.10 que vimos, debido a que las magnitudes y los signos que se utilizaron de S0, B0 y aceleración constante que se utilizaron en las tres ecuaciones anteriores se determinan a partir del origen elegido y la dirección positiva del eje S. Como se indica por flechas escritas a la izquierda de cada ecuación, se supuso que las cantidades positivas actúan hacia la derecha, de acuerdo con el eje de coordenadas S que aparecieron en la figura 2.8. Asimismo, es importante recordar que las ecuaciones anteriores son útiles solo cuando la aceleración es de tipo constante, T igual a 0, S es igual a S0 y B es igual a B0. Un ejemplo común es el movimiento con una aceleración constante. Ocurre cuando un cuerpo cae libremente hacia la superficie de la Tierra. Si se ignora, obviamente, la resistencia del aire. Si no, ya no es constante, ¿verdad? Y la distancia recorrida es obviamente corta. ¿Por qué? Porque a una altura muy grande de la superficie de la Tierra hacia donde se encuentra esa partícula, si es muy grande, pues obviamente la gravedad empieza a tener cierta modificación. Muy pequeña, pero se empieza a presentar. Estamos hablando ya de kilómetros de altura, obviamente que 100, 200 metros, pues la G prácticamente no hay variación en la G, es sumamente pequeñísimo, de tal manera que prácticamente se desprecia, y por eso hablamos de que el valor promedio en la superficie de la Tierra es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración G, o bien 32.2 pies por segundo al cuadrado en el sistema internacional.
Con esto entonces hemos hecho un recorrido y hemos sustentado un poco más lo conceptual de lo que es los tipos de, digamos, de movimiento, que si es continuo, que si es variable, en fin, las ecuaciones que vamos a estar utilizando y cómo plantearlas, es decir, saber su origen para saber si es adecuado aplicarlas. Bien, esto es el material que hoy les quería exponer. Voy a dejar de compartir y me regreso a la pantalla donde nos vemos. Bien, en esta ocasión entonces lean y relacionen la sesión anterior, que digamos que la anterior fue un poco más descriptivo, con algunos ejercicios quizá un poquitito más para dar ya una utilización a lo que vimos, para no quedar o ir nada más en una situación teórica. Ahorita pues se trató de deducciones y de interpretación más precisa de los conceptos. ¿Para qué? Para que cuando estemos refiriéndonos a una cantidad física lo hagamos de la manera correcta, que es desplazamiento, que es posición, ¿sí? Cuando es velocidad de aceleración constante, velocidad media, etcétera, ¿no? Que lo hagamos de la manera correcta. Esto es lo que quería hoy exponer. Vuélvanlo a repasar concepto por concepto para que nos quede mucho, muy claro y preciso. Bueno, entonces, si no hay comentarios, entonces hay que, seguimos, en la siguiente sesión ya sin duda con algunos ejemplos aplicativos. Creo que lo conceptual con esto prácticamente lo tenemos ya expuesto y pues nos vamos a ver la siguiente sesión si no hay dudas. Vamos a detener la grabación para que al rato se suba y lo